Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pamela Dirchwolf y les voy a presentar un poquito el tema del manchado del grano del arroz. Vamos a ver monitoreo, la disminución del rendimiento que ocasiona, los agentes causales y un avance que tenemos en cuanto a sistemas de pronóstico. Esto es parte de los resultados de mi tesis doctoral que estoy realizando y por suerte finalizando en el doctorado en Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Agrarias, bajo la dirección de los doctores Carmona y Susana Gutiérrez. Bueno, ¿qué sabemos del manchado del grano del arroz? La verdad es una enfermedad que aparece todos los años y que quizás por eso la damos un poco por hecho. Sabemos que como síntomas tiene numerosas manchas que van variando en forma, en tamaño, en color, que pueden estar en las glumas o pueden estar también en la parte interna del grano y causar también distintos tipos de deformaciones. Sabemos que está ocasionado principalmente por hongos, la bibliografía cita 56 hongos distintos, y también que puede estar ocasionado por bacterias y por insectos. Asimismo, sabemos que el efecto puede verse tanto en el consumo, ¿sí? O sea, si vamos a destinar ese arroz a consumo y nos va a afectar la calidad culinaria por un lado y la calidad industrial o molinera por el otro, y también nos puede afectar si vamos a usar ese grano de arroz como semilla, afectando principalmente lo que es calidad sanitaria. Entonces, si pretendemos usar ese grano de arroz para consumo, vamos a ver, y respecto solamente a un aspecto de la calidad culinaria, que es sobre la apariencia del grano, vamos a variar según a dónde estén ubicados las manchas. Por ejemplo, si las manchas están solo en la cáscara y es un arroz que va a ir a ser elaborado, va a desaparecer esta mancha en el proceso de pulido. Entonces, en este caso no tendríamos ningún inconveniente. Esto va a cambiar si las manchas están más profundas, si llegan hasta el nivel del endosperma, porque ahí el pulido ya no va a hacer desaparecer la mancha y vamos a tener un arroz de mala calidad culinaria. Lo mismo va a ocurrir tanto si las manchas están en la cáscara o en el endosperma, si el arroz va a un proceso de parbolizado previo a la molienda y pulido. Porque si están las manchas en el endosperma, esos colores se intensifican, y si están en la cáscara, por la temperatura que sucede, digamos, durante el parbolizado, esos pigmentos como que difunden hacia adentro del grano y vamos a tener todos estos granos manchados que también nos afectan la calidad culinaria. Respecto a la calidad industrial o molinera, y básicamente sobre dos aspectos que son el rendimiento del grano entero y los granos yesosos o panza blanca, vamos a ver que justamente nos afectan estos dos componentes, ¿sí? Vamos a tener en los granos que son infectados por hongos a nivel de endosperma, vamos a tener mucho mayor porcentaje de granos yesosos o panza blanca, y a su vez ese ingreso del hongo hacia el endosperma lo vuelve quebradizo. Entonces durante la molienda se van quebrando y disminuye mucho nuestro índice de porcentaje de grano entero. Si pretendemos utilizar este arroz manchado como semilla para nuestra próxima campaña, vamos a tener una semilla de mala calidad sanitaria. No sé si se llega a apreciar, pero en la primera foto vemos varias semillas manchadas que, si bien en este caso están vanas, en la segunda, si uno mira con mayor aumento, puede incluso llegar a ver el hongo que está por sobre la superficie de la gluma, y si uno mira con más detalle, ve esporas de este hongo. ¿Qué significa que nosotros tengamos esporas del hongo arriba de la semilla? Que nos estamos asegurando de tener enfermedades foliares, de tallo y de grano en la próxima campaña. Porque básicamente le estamos dando al hongo todo lo que necesita. Le estamos dando transporte hacia el lote y le estamos dando el alimento. Porque cuando germine la semilla también va a germinar el hongo. Entonces, todo eso es lo que sabemos del manchado del grano del arroz. ¿Qué es lo que no sabemos? Bueno, lo que nos propusimos estudiar en este trabajo. Conocimientos sobre esta enfermedad, básicamente los efectos, es decir, si ocasiona o no mermas y cuánto de eso disminuye. La etiología, es decir, de esas 56 especies que cita la bibliografía, ¿qué es lo que realmente tenemos acá? Y ver cómo se relaciona con las distintas variables ambientales. Si bien sabemos que aparece siempre,
ver si hay alguna condición que lo predispone para que aparezca de mayor medida o en un nivel más severo. Entonces, lo que hicimos fue, en todos estos lugares donde ven los puntitos amarillos, se hizo una recolección de muestras durante 3 campañas agrícolas, donde se visitaron 18 establecimientos arroceros y se recolectaron 121 muestras. En estas muestras se realizaron todas estas evaluaciones. Primero, el ver en cuántas muestras de estas se encontraba la enfermedad. Luego, yendo cada vez un poquito más fino, en cuántas panojas de cada muestra, en cuántos granos manchados de cada panoja, y luego ver el tamaño de las manchas, para ver cuál de estas variables o ver si alguna de ellas tenía injerencia en lo que sea pérdida de peso o la disminución de un componente de rendimiento muy importante como el porcentaje de granos llenos por panoja. Bueno, ¿en cuántas muestras encontramos la enfermedad? En todas, en el 100% de las 121 muestras evaluadas, lo que nos da una pauta que es una enfermedad que está realmente bien distribuida a lo largo y ancho de la provincia. ¿En cuántas panojas? Bueno, hay estudios desde 2005 donde se está contabilizando con muestras regionales, o sea, son panojas que se contaron en el laboratorio, donde el máximo citado era de un 40%. Ese valor cambió mucho desde 2015 hasta la actualidad, donde vemos que el menor valor es de un 76%, siendo que en realidad el promedio que se observa es de un 91%. O sea que la incidencia de la enfermedad, no solo la distribución, también está en aumento. Respecto a cuántos granos manchados hay por panoja, observamos que en promedio hay un 22%, si bien obtuvimos mínimos de 3% y máximos de 42%. Respecto al tamaño de las manchas, contrario a lo que uno pudiera pensar, las manchas más grandes se correlacionaron con menos pérdidas de rendimiento. Dicho de otra manera, las lesiones puntiformes, esas que se conocen como cabeza de alfiler porque es como un puntito nada más, y las lesiones que llegan hasta un 25% de que la mancha cubre la superficie del grano, explicaron un 20 y un 17% de la disminución del porcentaje de granos llenos por panoja. No así las lesiones más grandes, que explicaron en ambos casos un 4% de esta disminución cada una. Respecto a la pérdida de peso, lo que hicimos fue pesar granos llenos, sin manchas, granos llenos manchados, y hago esta salvedad porque en ningún momento consideramos los granos vanos, porque en realidad no los podíamos individualizar de otras causas que causen vaneo, entonces los dejamos de lado, y la cantidad real de granos manchados en cada muestra. Y con todos estos datos evaluamos la pérdida de peso, que varió, estos son los límites, de un 0 a un 8%. Dicho de otra manera, como nosotros no tenemos un umbral de daño para esta enfermedad, lo que hicimos fue utilizar el umbral de daño de Tibraca para decir qué significa o hacer pie, digamos, en un número. Nosotros cuando hablamos del umbral de daño de Tibraca decimos que una chinche por metro cuadrado ocasiona una merma del rendimiento de 1% y que ese 1% de pérdida equivale al costo de control o de tratamiento. Entonces, haciendo más o menos una analogía, considerando que es el mismo cultivo, que el costo de la aplicación es muy similar, utilizamos ese 1% para hacer pie y poder dividir todas las muestras que evaluamos en si hubieran necesitado una aplicación o en realidad si el costo hubiera equivalido a una aplicación o no, el de la merma. Y vimos que en realidad, excepto en el departamento empedrado, en casi el 50% o en más del 50% de los casos hubiera sido necesaria una aplicación o por lo menos hubiera salvado los costos, y en muchos casos hubiera sido necesaria o hubiera salvado más de una aplicación la merma que se obtuvo exclusivamente por el menor peso de los granos manchados. Ahora bien, para decir qué agentes causales están asociados a esta enfermedad, lo que hicimos fue un análisis de tipo sanitario. ¿Cómo se hace? A partir de cada una de estas muestras se seleccionaron al azar 100 granos manchados y se utilizó el método del agar, que consiste básicamente en poner las semillas desinfectadas previamente con lavandina en una gelatina nutritiva, de manera que
la semilla pueda germinar y también el hongo que lo viene acompañando. De esa forma y con el uso de bibliografía pudimos determinar que de esos 56 agentes causales que cita la bibliografía, nosotros encontramos 20. Ahora, de esos 20, ¿todos son realmente importantes o algunos tienen más injerencia que otros? ¿Qué pudimos observar? Que en la región costa del río Uruguay tenemos que un 96% del manchado del grano del arroz se explica por la incidencia de los hongos que causan la mancha foliar o alternariosis y la escaldadura de la hoja. Es decir, que en esta región los agentes más importantes del manchado del grano del arroz son estos dos: Alternaria padwicki, para ponerle nombre y apellido, y Microdocium oryzae. Ahora, si nos vamos a la región centro-sur, vemos que el porcentaje de explicación, si se quiere, disminuye mucho y solamente podemos decir que el principal hongo asociado al manchado del grano del arroz es el mismo hongo que ocasiona la escaldadura de la hoja, siendo que el resto ¿sí? va completando, digamos, los distintos porcentajes, pero ya no tienen una preponderancia por sobre los demás. Ahora, si hablamos de la región Paraná Sur, vemos que aparecen hongos totalmente distintos a las otras dos regiones. Vemos los hongos que ocasionan la mancha castaña, hongos que ocasionan la fusariosis de la espiga y la mancha por granos por Exeroilum. Y esos hongos explican el 24, 39 y 37% de la pérdida de peso de los granos manchados encontrados en esa región. Ahora bien, en la región Paraná Medio vemos que aparecen en mayor medida y las mayores cantidades, la mayor frecuencia de los hongos que causan la alternariosis, la escaldadura de la hoja y la mancha foliar por curbularia, pero en este caso no pudimos correlacionar con ninguna de las medidas de intensidad de la enfermedad, lo que nos permite inferir que existiría otra causa que esté ocasionando el manchado del grano en mayor medida en esta región. Bueno, nosotros en fitopatología decimos que vamos a tener enfermedad cuando se dan en forma simultánea los tres vértices del triángulo de la enfermedad. Es decir, tener hospedantes susceptibles, que evidentemente tenemos, patógenos virulentos, que en este caso una enfermedad tan compleja, siempre tenemos inóculo disponible, y las condiciones ambientales predisponentes, que obviamente también se dan, porque si no, no tendríamos una prevalencia tan alta. Pero la idea fue ver con todas las fechas de siembra, de cosecha, de floración, todos los datos meteorológicos que pudimos recabar de todas las estaciones meteorológicas disponibles, cercanas a cada campo, ver si podíamos crear, elaborar un modelo de predicción que nos ayude a determinar no si va a haber grano manchado porque sabemos que va a haber, sino si puede pasar por encima de un umbral donde uno lo puede considerar como severo, para, llegado el caso, poderle poner especial atención a esos años. Mediante todos esos datos y el uso del software estadístico SAS, lo que hicimos fue crear dos modelos de predicción con un porcentaje de predicción superior al 84%, que básicamente nos dicen que si a partir de floración, que vemos muchas veces que tenemos las anteras expuestas y ya tenemos granos manchados, o sea, nuestro momento crítico inicia en floración. Si a partir de floración ocurren 1 o 2 días con estas condiciones que se tienen que dar de forma simultánea, precipitaciones comprendidas entre 0,2 y 12 milímetros y temperaturas comprendidas entre 13 y 28 grados centígrados, pasamos el nivel de probabilidad crítica de 0,5 y tenemos una probabilidad alta de tener un manchado del grano del arroz severo. Si además, y este es otro modelo, tenemos temperaturas mínimas de 23 que sobrepasan muy poco estos 23 grados centígrados, a su vez las probabilidades aumentan aún más. Con todo esto tenemos todas estas perspectivas, estas maneras de seguir a futuro. Una de ellas es comparar entre distintos cultivares que estén desarrollados en igualdad de condiciones, porque vimos que eso fue quizás una flaqueza de nuestro estudio. Al recorrer tantos lugares distintos, teníamos todas las decisiones de manejo previas asociadas a cada muestra, lo cual es un factor de variabilidad bastante alto.
Entonces la idea es utilizar los ensayos regionales e ir comparando distintos cultivares, pero desarrollados en igualdad de condiciones, a su vez en distintos sitios, y hacer todas estas evaluaciones. A partir de eso y de ver también qué hongos predominan en cada lugar, realizar ensayos de control químico y biológico, y también realizar pruebas de patogenicidad con hongos aislados que estén tanto en el manchado como en manchas foliares. Porque si bien yo les nombré algunos, previamente les dije que aislamos 20 hongos distintos. Entonces, ver qué importancia tienen todos los otros hongos que no fueron nombrados. Bueno, eso es todo. Cualquier consulta, por favor, al mail o ahora.